Olimpia nos acompaña el periodista, escritor Carlos Alberto Montaner. Carlos, ahí siempre en el programa ponemos algún que otro comentario de los televidentes y vamos a ponerles ahí en pantalla. Dice, en mi opinión, los ataques de Christie tienen olor a Bush para desacreditar a Marco Rubio. Eso usa el dinero recaudado. Ese es uno. Por favor, dejen de decir que Ted Cruz es un tipo brillante. Para hacerlo tendría que ser un buen ser humano y por lo que ustedes informan no lo es. No necesariamente va guiado una cosa con la otra. Dice, señor Montaner, ¿cuál cree usted que es el mejor candidato que ayude al exilio cubano a recuperar la dignidad que bastardeó el actual gobierno? Bueno, yo creo que el que está más cerca del tema cubano es Marco Rubio. Claro. Jeb también. Jeb Bush también, sí, Jeb sin también. duda. Jeb también. Yo he hablado mucho con Jeb. He hablado mucho más con Jeb que con Marco Rubio. Y Jeb tiene una comprensión clarísima también del tema cubano. Pero parece, los síntomas son que Marcos está más cerca de la candidatura hoy. Sin no duda, sabemos qué va a sin pasar duda. pasado mañana, ¿no? Son los fenómenos de la política, ¿no? Jeb, desde mi punto de vista, humilde opinión, creo que es un hombre posiblemente mucho más preparado que su hermano. Claro. Pero no creo que tiene ese carisma y ese algo especial que se necesita para tener votos y que la gente se apasione con un político aquí en Estados Unidos, por lo menos en un momento determinado. Sí, yo creo que parece una exageración decir esto, pero le sobra decencia Sí. y bonomía. Sí, sí. Pero vamos a ver qué pasa. Si al final el que quede frente a Hillary Clinton debe suponer que el mejor candidato para ella, el mejor candidato republicano, el mejor candidato que lo puede derrotar es Trump. Sin duda. Y el más peligroso es Marco Rubio. Porque... O Jeb Bush también, sí, son los más moderados dentro de... Y además ella no puede atacar a Jeb por los hermanos, porque entonces la van el a atacar, apellido. el apellido. Lo que va para uno va para el otro. Claro, ¿no? la dinastía Claro. es la misma, son dos Claro. dinastías semejantes. Y un fenómeno curioso también es Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, que durante mucho tiempo se pensó que era un hombre con posibilidades y también quedó ahí el famoso puente, el escándalo del puente entre Nueva Jersey y Nueva York. Eso fue muy feo porque además se ve un poco bully, ¿no? Un tipo sí, medio matón. lo definen así en muchas ocasiones. Europa, España. ¿Qué está pasando en España? En España, Félix Guillermo, que país que tú conoces tan bien, es en este momento un verdadero desastre porque no hay gobierno, y no hay forma de armar el gobierno. No hay forma de armar el gobierno porque el Partido Popular, que sacó la mayoría, sacó 123 diputados. Ahí es es decir, es un gobierno parlamentario, la mayor parte de los países. Hacen falta 176 diputados para gobernar, son 350 miembros del Congreso, de la Cámara de las Cortes o de la Cámara de Diputados. Hace falta la mitad más uno, son 176. Ellos tienen 123. Más 40 de un partido que es el Partido Ciudadanos, que es un partido liberal, que estaría dispuesto a formar parte, pero eso no alcanza. Y los demás partidos políticos no le van a dar su apoyo. Entonces, los socialistas tienen solo 90 escaños, pero tienen la posibilidad de armar un frente popular con los comunistas de Podemos, con los independentistas y con distintos grupos políticos que le alcanzaría para para llegar a los 176. Ahora, eso sería catastrófico para España. Lo ideal sería una gran coalición de los partidos estatales del mainstream, que son el Partido Popular, el PSOE, que ya gobernó muchos años, ha gobernado más años en la democracia que los conservadores, y Ciudadanos. Entre esos tres grupos políticos ya sería una mayoría abrumadora para gobernar y hacer las reformas que fueran necesarias. Pero ocurrió algo que en política es muy peligroso. La animadversión entre Pedro Sánchez, el jefe o el líder político del PSOE, y Mariano Rajoy, el líder político del Partido Popular, es una animadversión muy grande, sobre todo de Sánchez hacia Rajoy. Y no pueden ponerse de acuerdo. Por otra parte, los socialistas piensan
que si ellos llegan a un acuerdo con el Partido Popular pierden sus bases. Ahora, ¿qué le convendría o qué quisiera Pedro Sánchez que ocurriera? Que en la sesión de investidura él se presenta como candidato y el Partido Popular, pese a que tiene la mayoría, se abstiene. La abstención es un voto tácito a favor de ese primer ministro que se está proponiendo. El voto explícito es cuando tú votas a favor, o si votas en contra, votas en contra. Pero cuando tú te abstienes, le estás dando esos votos a ese candidato. Si Mariano Rajoy y los populares se abstienen, entonces los socialistas podrían gobernar sin necesidad de hacer la coalición con ese grupo, que yo creo que es un grupo tremebundo de comunistas, independentistas vascos, catalanes, independentistas valencianos. Es decir, es una mezcla realmente explosiva, independentistas navarros. Es una combinación etarras, una combinación horrenda. Pero eso se podría evitar si el Partido Popular se abstuviera en esa ceremonia. Pero el problema del Partido Popular es que el Partido Popular dice, bueno, pero ¿por qué me tengo que abstener yo, que tengo 123 votos, y no se abstiene él, que tiene 90? Y entonces en ese estire y encoge, pues lo probable es que el país se puede hasta romper. Carlos, hablábamos anteriormente de la elección atípica por completo aquí en los Estados Unidos. Vemos lo que está ocurriendo en España, el caso francés, el caso griego. Ahí todo está cambiando. Se dice que el periodismo ha cambiado, todo está cambiando. Todo está cambiando. La política también, como se ha ejercido y se ha hecho la política hasta hoy día, los populistas, los extremos. Y luego hay, por ejemplo, ya las generaciones que vivieron el peligro comunista, que vivieron la Guerra Fría, son generaciones en retirada. En el año 91 desapareció la Unión Soviética, hace ya 24 años de eso. Ya no hay memoria, los jóvenes que salen a votar no tienen memoria histórica en ese sentido y pueden pensar que no hay demasiado riesgo en volver a recurrir a la misma fórmula socialista, y eso es peligrosísimo. Es lo que vimos lo que estamos viendo. El hecho de que casi 6 millones de personas hayan votado en España por un partido comunista gramsciano, que es una de las variantes más letales y más peligrosas del comunismo, que es la de Pablo Iglesias y del Grupo Podemos. El hecho de que 6 millones de personas hayan votado por eso significa que no tienen conciencia del peligro de un Estado totalitario. Y es un Estado totalitario que, con la idea de que eso no puede pasar aquí. Eso decían los venezolanos, eso decían los húngaros, eso decían los cubanos. Eso puede pasar donde quiera. ¿Este Podemos es un renacer del Partido Comunista, el PC de Santiago Carrillo? Es un desprendimiento. Él estuvo en el Partido Comunista, es un desprendimiento por la izquierda, es un desprendimiento, yo diría, más elaborado intelectualmente, gramsciano por Gramsci, aquel filósofo italiano, un marxista que murió en la cárcel en época de Mussolini, que planteó otra manera de llegar al poder, apoderándose de las universidades, de los medios de comunicación, y eso es lo que están haciendo, y lo están haciendo con mucha habilidad frente a la indiferencia de una parte sustancial de la población y la complicidad de 6 millones de electores. Curioso que digas eso. En América Latina ha ocurrido un fenómeno paralelo en cierta forma, y es que muchos guerrilleros que no pudieron llegar al poder a través de las armas lo han ido llegando a través del voto. Bueno, para empezar, en El Salvador gobierna Sánchez Serén, que es el más comunista de todos los... era un miembro del Partido Comunista en una guerrilla comunista que dependía básicamente de la ayuda de la Unión Soviética, y gobierna hoy en día. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua también es así, por supuesto, el caso de Dilma Rousseff. Claro, en Brasil las cosas son de otro modo porque la estructura política del país es de otra naturaleza. Y en este momento, pues, el nivel de rechazo a Dilma Rousseff es del 91% de la población. Solo tiene el apoyo del 9%.
En el caso de Chile, la señora Bachelet se está metiendo en camisa de 11 varas. Hoy vi hace un momento, antes de entrar en el programa, las últimas encuestas sobre percepción de la justicia en Chile por parte de los chilenos. El 70 y tantos % piensa que la justicia está politizada, que la justicia chilena no es confiable. Eso es peligrosísimo porque la espina dorsal de un sistema democrático, de una democracia liberal, es el sistema judicial. Y la separación de poderes. Y la separación de poderes. Y que haya un sistema judicial que funcione, que las leyes se cumplan de acuerdo con los códigos y no de acuerdo con las preferencias ideológicas de los jueces. Eso que Chile fue durante mucho tiempo un poco ese es el único socialismo que no era de ese eje del ALBA dentro de América Latina. No, claro, no, era una cosa, un socialismo democrático, absolutamente potable Sin duda. Y además que el país le fue muy bien con un tipo como Ricardo Lagos en su momento, cuando gobernó la democracia cristiana, incluso en el primer periodo de la Bachelet. Sí. También. Así es. Vamos a hablar un poquito de Cuba, si te parece. Claro que sí. Un año y un par de meses después de ese anuncio que hizo Raúl Castro a los cubanos, lo hizo paralelamente Obama aquí a los estadounidenses. ¿Cuál es el balance? El balance es que Estados Unidos ha entregado todas las piezas y que Cuba no ha hecho ninguna concesión. ¿Y por qué? ¿Por qué Obama ha hecho eso? Yo creo que Obama lo ha hecho por una especie de compromiso ideológico, de visión ideológica. Hay que darse cuenta que Obama es un hombre que nace después de Bahía de Cochinos, que no tiene ninguna vinculación con esa historia, que incluso no tiene ninguna vinculación con la famosa Guerra Fría, con el enfrentamiento con los soviéticos, que viene además de un estado, él vive hasta los 18 años en Hawái, intermitentemente porque vivió también en Indonesia, pero bueno, Hawái es un estado totalmente atípico, donde la presencia de la historia norteamericana es mucho más reciente y además es una presencia abusiva. Hawái es un país arrebatado por el imperialismo norteamericano en 1897, que se apoderan por la fuerza, mandan 20 Marines y se apoderan por la fuerza de esas islas. Y esa lectura y ese relato histórico se continúa repitiendo en Hawái de una manera, es decir, es lo que los muchachos leen en las escuelas, lo que saben, lo que aprenden. No es lo mismo tener la percepción histórica de los Estados Unidos en Hawái que tenerla en Filadelfia. Por supuesto que es totalmente difícil. Bueno, ese es Obama. Y Obama, yo creo que podía pensar como tantos norteamericanos de su generación y de su procedencia ideológica, que Cuba era una anomalía de la política exterior norteamericana, producto del intervencionismo norteamericano y que había que terminar con esa cosa haciéndole todas las concesiones y que ya el país cambiaría de una u otra manera. Yo creo que él no sabe, realmente no sabe lo que fue la sovietización de Cuba, lo que eso significó, por qué 10 presidentes antes que él tuvieron que enfrentarse a ese país. No sabe que Cuba, cada vez que ha podido, le ha hecho todo el daño que ha podido a los Estados Unidos, porque hay algo visceral en Fidel Castro en contra de los Estados Unidos. Yo creo que Fidel Castro, por ejemplo, mi opinión, es que va a este 7º Congreso del Partido Comunista que se va a celebrar en abril, precisamente a evitar a pesar de que ya no tiene fuerzas para nada, que no puede hacer un discurso coherente durante mucho rato, pero a tratar de evitar con su presencia y quizás con su palabra que haya una desviación de la ortodoxia colectivista en la que él cree y antiamericana, que es lo que él cree. Y él nunca se ha apartado de eso porque además es un hombre muy terco. Así que, por ejemplo, me parece un error que Obama vaya en marzo, según la fecha que me han dado, es el 10 de marzo cuando va a estar ahí, que es una fecha además muy curiosa para estar, que vaya un mes antes de celebrarse el Congreso del Partido Comunista, que ni siquiera tenga la curiosidad de saber qué es lo que quieren hacer los cubanos,
Porque los cubanos siguen sin hacer una sola concesión, ni siquiera verbal. Es decir, tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar hablando con Carlos Alberto del tema de Cuba. Y hay varios escenarios. Se habla, es un tema económico, un tema de seguridad nacional. Hay gente también que piensa que detrás de esto hay un tema de seguridad nacional. Está pensando en un legado. Ahora, la pregunta que te quiero dejar en el aire, y regresamos con tu respuesta, es si existe un interés auténtico, real o no, por parte de Washington de promover eventualmente, a través de estos cambios que parecen cosméticos, eventualmente un cambio de gobierno en Cuba. Vamos a la pausa y volvemos.